Bienvenidos al canal, ese lugar donde cada historia que compartimos nace del pulso real de la vida, de esos momentos en que el tiempo se detiene y el mundo entero parece respirar de otra manera. Aquí encontrarás relatos que atraviesan el alma, que hablan de miedo y de valor, de pérdida y de renacimiento, de esos instantes en que una persona ordinaria descubre, de golpe, que la vida es el bien más extraordinario que jamás ha poseído. Acompáñanos hoy con esta historia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a leer podría cambiar, aunque sea un poco, la forma en que ves este día que tienes por delante. Estas historias no son solo entretenimiento, son espejos. Son esas conversaciones que nadie tiene en voz alta, pero que todos necesitan tener en algún momento de su vida. Esta es una de ellas. La ciudad de Guadalajara tiene un ritmo que pocas ciudades del mundo pueden imitar. No es solo el movimiento de sus avenidas, ni el bullicio de sus mercados, ni siquiera la manera en que el sol de octubre golpea las fachadas coloniales del centro histórico, con esa luz anaranjada y densa que parece sacada de una pintura. Es algo más profundo, más intangible. Es la cadencia de su gente. El paso firme de quienes llevan años cargando con sus propias historias sin contárselas a nadie, caminando hacia adelante, porque no conocen otra dirección, sonriendo aunque por dentro algo les duela, aunque por dentro algo lleve demasiado tiempo esperando ser atendido. Sofía Mendoza conocía ese ritmo mejor que nadie. Lo había aprendido desde joven, cuando llegó a la ciudad con una maleta pequeña y una determinación enorme, sin más recursos que sus ganas de construir algo propio. Lo había perfeccionado durante 2 décadas de trabajo incansable en una oficina de seguros donde ella era, según todos los que la conocían, el motor que hacía girar todo lo demás. Había empezado como recepcionista y había llegado a coordinadora de operaciones trabajando más que todos, llegando antes, quedándose después. Lo había convertido en su forma de existir, moverse rápido, pensar más rápido todavía, resolver antes de que los problemas llegaran a hacerse grandes, anticipar, planificar, ejecutar. Sofía no tenía tiempo para detenerse. Sofía nunca se detenía. A sus 46 años, llevaba la vida tatuada en el cuerpo de formas que ella misma no alcanzaba a ver del todo. Las ojeras que el corrector ya no lograba disimular completamente. La tensión que habitaba permanentemente entre sus omóplatos y que había aprendido a ignorar como se ignora el ruido del tráfico cuando llevas años viviendo junto a una avenida principal. La manera en que su mandíbula se apretaba sola mientras revisaba correos electrónicos a las 11 de la noche, cuando todos en la casa ya dormían y ella seguía ahí, frente a la pantalla, respondiendo, organizando, anticipando el día siguiente. Había sacrificado cosas a lo largo de esos años. No de forma dramática, no de una sola vez. Las había ido sacrificando poco a poco, en pequeñas dosis que parecían razonables, casi inevitables. El viaje a Oaxaca, que habían planeado para su aniversario y que se había postergado 3 veces hasta que dejaron de mencionarlo. Las tardes del sábado que sus hijos ya no esperaban que estuviera presente porque habían aprendido, sin que nadie se los enseñara, que mamá tenía cosas más urgentes. Los libros que compraba con entusiasmo y que terminaban acumulando polvo en la mesita de noche, marcadores de página colocados en el capítulo 2, el capítulo 3, nunca más allá. Las revisiones médicas que agendaba, cancelaba, reagendaba y volvía a cancelar con la promesa silenciosa de hacerlas cuando las cosas se calmaran un poco. Las cosas nunca se calmaban. Sofía lo sabía. Pero pensar en eso llevaba a preguntas que era más fácil no hacerse. ¿Cuándo exactamente iban a calmarse? ¿Existía ese momento o era siempre una promesa que se desplazaba hacia adelante, como el horizonte, que siempre está a la misma distancia sin importar cuánto camines hacia él? Eran preguntas incómodas y Sofía había desarrollado, a lo largo de los años, una habilidad notable para no hacérselas. Aquella semana de octubre había sido particularmente intensa. 3 clientes nuevos con carpetas llenas de requisitos imposibles que necesitaban respuesta para ayer. Un sistema informático que había fallado justo en el peor momento posible, a mitad de un proceso de renovación masiva de pólizas, y que había generado un caos de proporciones épicas que Sofía había tenido que resolver en persona, hora tras hora,
con esa energía de quien no tiene la opción de no resolverlo. Una reunión con directivos que se había extendido 2 horas más de lo previsto y que había desplazado todo lo demás en un efecto dominó que todavía estaba tratando de compensar el jueves. Y encima de todo eso, la sensación. No sabía muy bien cómo describirla si alguien le hubiera preguntado. No era exactamente dolor. Era algo más difuso, más difícil de nombrar. Una incomodidad que aparecía en el centro del pecho sin anunciarse, duraba unos segundos, se disolvía, y dejaba tras de sí una especie de eco que ella intentaba barrer mentalmente antes de que pudiera instalarse. Los mareos también habían vuelto. No eran nuevos. Ya los había tenido antes, dispersos, esporádicos, y siempre había encontrado una explicación razonable. No había desayunado bien, se había levantado demasiado rápido, estaba deshidratada, era el estrés. Siempre había una explicación que no requería acción inmediata, y Sofía era experta en encontrarlas. Pero aquella semana los mareos eran más frecuentes. Y la visión, a veces, se comportaba de manera extraña, como si alguien hubiera ajustado mal el foco de la realidad y las cosas tardaran una fracción de segundo más de lo normal en volverse nítidas. Una especie de neblina pasajera que cubría el mundo por un instante y luego se disolvía como si nunca hubiera estado ahí. Lo notaba especialmente por las tardes, cuando el cansancio se había ido acumulando durante horas y el cuerpo ya no tenía reservas para disimular lo que estaba ocurriendo en su interior. Había momentos en que tenía que apoyarse discretamente en el borde del escritorio mientras revisaba papeles, o detenerse un segundo en el pasillo con la excusa de leer un mensaje en el teléfono, cuando en realidad estaba esperando a que el mundo volviera a estar en foco y el latido en sus sienes se calmara. El miércoles por la tarde, mientras caminaba hacia el estacionamiento después de terminar su turno, tuvo que apoyarse en la pared un momento. El mareo fue más intenso que los anteriores. Por un instante, el suelo pareció moverse levemente bajo sus pies y tuvo que extender la mano y tocar la pared fría del pasillo para asegurarse de que estaba quieto. Nadie lo vio. Luego respiró hondo, ajustó la correa del bolso sobre el hombro y siguió caminando. A casa. A preparar la cena. A revisar los cuadernos de los niños. A hacer lo que siempre había sido. El jueves fue peor. Ese día había llegado a la oficina antes de las 8 y no había salido hasta después de las 7 de la tarde. Había comido algo rápido frente al ordenador a mediodía, esa clase de almuerzo que no es realmente un almuerzo, sino una pausa técnica, durante la cual el cerebro sigue trabajando mientras la mano lleva comida a la boca de manera automática. Para cuando terminó el turno y recogió sus cosas, y salió al estacionamiento donde el aire de octubre tenía esa frialdad seca que anticipa el invierno. Ya llevaba más de 11 horas de trabajo continuo, y el cuerpo estaba operando con las últimas reservas de lo que sea que nos mantiene funcionando cuando ya deberíamos haber parado. La cena fue el momento en que todo cambió. Esa noche, mientras cortaba cebolla en la cocina, y el aceite empezaba a calentarse en la sartén, y la radio de fondo tocaba alguna canción que ella no escuchaba realmente, porque su mente ya estaba en la lista de cosas que tenía que hacer mañana. Sintió algo completamente diferente a todo lo que había sentido antes. No fue gradual. Fue repentino, contundente, imposible de ignorar. Una presión en el centro del pecho, como si alguien hubiera colocado una piedra grande y pesada directamente sobre su esternón y empezara a empujar hacia abajo. El aire abandonó sus pulmones con una velocidad alarmante y durante unos segundos no pudo respirar bien. La mano con el cuchillo se quedó quieta sobre la tabla de cortar. Los ojos se le nublaron. Luego pasó. La presión se disolvió. El aire volvió a fluir con normalidad. La cocina recuperó sus dimensiones habituales y sus sonidos y sus olores. El cuchillo volvió a estar en la mano de Sofía, sobre la tabla de cortar con la cebolla a medio picar. Sofía apoyó las manos en la encimera durante un instante, las palmas planas sobre la superficie fría del granito. Contó hasta 10 en su cabeza. Luego volvió a tomar el cuchillo. Pero algo había cambiado en ese momento, aunque ella tardara todavía un rato en reconocerlo del todo. Algo en la arquitectura de su certidumbre se había cuarteado, porque esta vez el cuerpo no solo había hablado. Esta vez había gritado.
y había algo en la calidad de ese grito, en su contundencia y en su brevedad, que era diferente a todo lo anterior. Era la diferencia entre alguien que llama tu nombre en voz normal y alguien que te toma del brazo y te sacude. El cuerpo la había sacudido. Terminó de preparar la cena de manera mecánica, con los movimientos automáticos de quien lleva años haciendo la misma cosa a la misma hora en la misma cocina. Puso los platos en la mesa. Llamó a los niños. Sirvió la comida. Sonrió cuando era necesario sonreír y respondió las preguntas de la cena, que eran las preguntas habituales sobre el día y la escuela, y lo que había pasado y lo que iba a pasado, y lo que iba a pasar, con la normalidad de quien ha aprendido a funcionar en varios niveles simultáneamente. Pero por dentro, en ese espacio privado, donde guardaba todo lo que no decía en voz alta, había algo que latía diferente. Una alarma silenciosa que ya no se apagaba del todo. Una pregunta que ya no podía seguir archivando sin abrir. Fue después de cenar, cuando los niños se habían ido a sus cuartos y su esposo Miguel estaba lavando los platos con ese ruido familiar del agua y los cubiertos y la pequeña radio de la cocina que siempre ponía mientras fregaba. Y la casa tenía esa quietud densa de las noches, entre semana donde el cansancio de todos flota en el aire como algo palpable, cuando Sofía tomó el teléfono y marcó el número de su médico. No era un número que marcara con frecuencia. En realidad, hacía más de un año que no lo llamaba. La última vez había sido para renovar una receta, una gestión de 2 minutos que no requería ninguna conversación real. Pero lo tenía guardado, y en ese momento, con la mano levemente temblorosa y la presión, todavía como un recuerdo físico en el centro del pecho, lo marcó. El médico tardó en contestar. Sofía contó los tonos. 1, 2, 3. El corazón le latía un poco más rápido de lo normal mientras esperaba, y era consciente de ese latido de una manera en que normalmente no lo era, como cuando de repente eres consciente de tu propia respiración, y por un momento sientes que si dejas de prestarle atención, vas a dejar de respirar. En el cuarto tono, la voz familiar del doctor Herrera llenó el auricular con esa mezcla de serenidad profesional y genuino interés que Sofía siempre había apreciado en él. Era un médico de los que todavía existen, pero que escasean. De los que escuchan antes de hablar, de los que no miran el reloj mientras el paciente describe sus síntomas, de los que entienden que detrás de cada cuadro clínico hay una persona con miedo. Le describió lo que había sentido esa tarde. La presión. La dificultad para respirar. Los días anteriores, los mareos que habían ido aumentando en frecuencia, la visión que a veces se comportaba de manera extraña. Mientras hablaba, escuchó su propia voz con cierta distancia, como si fuera otra persona la que describía esos síntomas, como si todavía una parte de ella resistiera la idea de que eso le estuviera pasando a ella, a Sofía Mendoza, que nunca estaba enferma porque nunca tenía tiempo para estarlo. Había algo extraño en escucharse describir las señales de alarma del propio cuerpo, como si las estuviera reportando de un informe ajeno, con esa objetividad forzada que usamos cuando necesitamos mantener el control emocional sobre algo que en realidad nos asusta profundamente. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Breve, solo 1 segundo o 2. Pero en esa pausa, Sofía sintió como algo en el pecho se le apretaba de una manera diferente. No físicamente esta vez. Era el miedo. El miedo verdadero, el que viene de adentro y no de afuera. El que no tiene que ver con una amenaza que puedes ver o escuchar, sino con algo que sientes en la manera en que el médico tarda 1 segundo de más antes de responder. Era el miedo de quien finalmente recibe la confirmación de algo que una parte de sí misma ya sabía, pero que la otra parte había estado trabajando muy duro para no saber. El que no se puede ignorar con voluntad ni racionalizar con explicaciones convenientes, ni archivar en el cajón de las cosas que se atienden después. Las instrucciones del doctor Herrera fueron precisas, urgentes, sin margen para la interpretación ni el aplazamiento. No fueron largas. Fueron exactamente las palabras necesarias para comunicar lo que necesitaba comunicar con la claridad que la situación exigía. Sofía las escuchó, y mientras las escuchaba, vio el momento exacto en que el rostro de Miguel cambió. Él estaba todavía con el trapo de cocina en la mano cuando ella se giró. Estaba a pocos metros.
pero en esa fracción de segundo Sofía lo vio como si lo viera desde muy lejos. Vio como el color abandonaba su cara. Vio como sus ojos, que la conocían mejor que los de nadie en el mundo, leían en el gesto de ella algo que no necesitaba palabras para entenderse. Vio cómo dejaba caer el trapo sobre la encimera y cruzaba la cocina en 3 zancadas y le quitaba el teléfono de la mano para escuchar él también las instrucciones, y cómo su mandíbula se tensaba y su respiración se volvía más corta y más rápida. El teléfono se guardó. Las llaves se tomaron del gancho junto a la puerta. Los niños recibieron instrucciones en voz baja, tranquilas aunque no del todo tranquilas, del tipo que los niños detectan inmediatamente aunque los adultos crean que los están engañando, porque los niños tienen una antena para la atención de sus padres que ningún esfuerzo de disimulo logra bloquear completamente. Sus hijos los miraron con esa mezcla de obediencia y alarma que les pone una expresión de adultos pequeños, seria y atenta, que siempre rompía el corazón de Sofía cuando la veía. Y la puerta del departamento se cerró detrás de ellos con ese sonido definitivo que tienen las puertas cuando las cierras sin saber con certeza lo que vas a encontrar cuando vuelvas a abrirlas. La noche de Guadalajara los recibió con su indiferencia habitual. Las luces de los edificios, reflejándose en el asfalto, todavía húmedo de la lluvia de esa tarde, ese efecto de ciudad duplicada que siempre le había gustado a Sofía y que esa noche miraba sin realmente verlo. El ruido lejano de algún lugar de música, quizás una cantina, quizás una fiesta privada en algún piso de uno de los edificios cercanos. Ese sonido de vida festiva que continúa ajena a lo que está ocurriendo a unos metros, que es una de las cosas más extrañas que existen. La forma en que el mundo sigue siendo el mundo aunque para ti en ese momento todo haya cambiado de dimensión. Sofía no recordaría con precisión el trayecto al hospital. Lo que sí recordaría, con una nitidez extraña que el tiempo no lograría borrar, serían las sensaciones de ese viaje. La textura del asiento del coche bajo sus manos. El perfil de Miguel mientras conducía, esa mandíbula apretada, esa mirada concentrada en el tráfico con una intensidad que ella no le había visto antes, nunca con esa mezcla de control y terror contenido. Las calles de Guadalajara pasando por las ventanas como un escenario que seguía siendo el suyo pero que había perdido su familiaridad habitual. El tráfico era denso para ser un jueves por la noche. Cada semáforo en rojo parecía durar el doble de lo normal. Cada camión que se interponía en el carril, cada cruce peatonal donde un grupo de jóvenes cruzaba sin prisa, cada maniobra de otros conductores que no tenían ninguna razón para apurarse, todo se convertía en una pequeña eternidad acumulada. Sofía observaba por la ventana, sin ver realmente lo que había afuera. Sus ojos estaban abiertos, pero su atención estaba completamente vuelta hacia adentro, hacia ese territorio interior donde algo seguía sin funcionar como debería. La incomodidad no había desaparecido del todo. Era más suave que durante el episodio de la cocina, pero persistía, como el eco de algo que todavía no había terminado, como la vibración que queda en el aire después de que una campana deja de sonar. Y había algo más, una sensación de peso en el brazo izquierdo que intentó no interpretar y que sin embargo interpretó, porque en ese momento ya no podía evitar interpretar cada señal del cuerpo con la atención que tendría que haberle dado desde hace meses. Pensó en los niños, en la cara de su hijo mayor cuando les dijeron que se quedaran y que no se preocuparan, y cómo había asentido con esa seriedad precoz que le había ido creciendo en los últimos años. Y en su hija menor, que tenía 9 años y una directness que con frecuencia dejaba sin respuesta a los adultos, y que había preguntado si mamá estaba bien con esa voz directa de los niños que todavía no han aprendido a no hacer las preguntas que importan. Pensó en el viaje a Oaxaca. No supo por qué pensó en eso precisamente en ese momento, pero apareció con claridad sorprendente la imagen de ese viaje planeado y pospuesto y finalmente olvidado. El hotel cerca del Zócalo, las ruinas de Monte Albán, la ruta del mezcal que Miguel había marcado en un mapa con entusiasmo. Aparecieron todos esos detalles y se quedaron ahí, flotando en medio del miedo y la incomodidad, como una pregunta con forma de imagen. ¿Cuántas veces había dicho después? ¿Cuántas promesas guardadas en ese cajón invisible donde la gente guarda las cosas que importan, pero no tanto como lo urgente de hoy? Guardan ahí los libros sin terminar y los idiomas sin aprender,
y las llamadas a los amigos que se han ido distanciando, y los proyectos que algún día se van a empezar y los viajes que merecen hacerse y las conversaciones que necesitan tenerse. Las guardan con la certeza de que el cajón siempre estará ahí, de que siempre habrá un mañana disponible para abrirlo, de que el tiempo es una cosa que se tiene y no una cosa que se pierde. La vida no está en ese cajón. La vida no espera en ese cajón. La vida pasa mientras uno llena el cajón de promesas que se van volviendo más viejas y más difíciles de sacar. Esta comprensión no llegó formulada como una frase. Llegó como una sensación que tenía temperatura y peso, como algo que el cuerpo entendía antes que la mente y que la mente tardaba en traducir a palabras porque era demasiado simple para necesitar ser traducida. El tiempo no espera. El tiempo no es un recurso renovable. El tiempo es lo que hay ahora mismo en este coche, en este tráfico, en esta noche. Y lo que hay ahora mismo en este coche, en este tráfico, en esta noche, es lo único que existe con certeza. Las sirenas de una ambulancia sonaron en algún punto del trayecto. Lejanas al principio, luego más cercanas, luego desapareciendo en otra dirección, hacia otra emergencia, hacia otra historia que esa noche también se estaba jugando en algún lugar de la misma ciudad. Sofía las escuchó de manera diferente a todas las otras noches en que las había escuchado sin prestarles atención, como parte del paisaje sonoro de la ciudad que uno deja de procesar conscientemente. Miguel habló poco durante el trayecto. Eso también era un mensaje, porque Miguel era una persona que hablaba siempre, que llenaba los silencios con naturalidad, que tenía siempre una observación o una historia para mantener la conversación viva. Pero esa noche conducía en silencio, con una concentración total en la tarea de llegar, y su silencio era más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. En un semáforo, su mano derecha abandonó el volante un momento y buscó la de Sofía sobre el asiento. No la apretó con fuerza, solo la tomó, suavemente, durante unos segundos, antes de que el semáforo cambiara y tuviera que volver a poner las dos manos al frente. Pero en esos segundos estaba todo. Estaba el miedo de él. Estaba el amor de él. Estaba la historia de todos los años compartidos, toda esa textura densa e irreemplazable que es lo que construyen dos personas cuando deciden, año tras año, quedarse una al lado de la otra. Sofía apretó su mano en respuesta. El hospital apareció finalmente al fondo de una avenida ancha, con sus luces blancas e inagotables y su señalización verde visible desde lejos, con esa presencia imponente y absolutamente funcional que tienen los hospitales. Edificios que no intentan ser bonitos, porque están dedicados a algo mucho más importante e inmediato que la estética. Hay algo en la vista de un hospital de noche, con todas sus luces encendidas, mientras el resto de la ciudad duerme, que comunica algo fundamental sobre la fragilidad de las cosas. Que en cualquier momento, en cualquier vida, puede llegar una noche en que esas luces sean para ti. Las puertas de urgencias se abrieron cuando descendieron del coche. Había movimiento adentro, el movimiento constante e incansable de los hospitales que no duermen, que reciben sin pausas a la ciudad herida y asustada y enferma, y la procesan con una eficiencia que desde adentro resulta a la vez reconfortante y ligeramente abrumadora. Un médico vino hacia ellos antes de que Sofía pudiera orientarse del todo. Luego otro. Luego una enfermera con una silla de ruedas que Sofía aceptó sin discutir, porque había algo en la urgencia coordinada de todos a su alrededor que indicaba que este no era el momento para insistir en su independencia. Los pasillos del hospital tenían esa luz particular que no existe en ningún otro lugar. No es una luz agradable. Es una luz que no tiene piedad, que ilumina todo con igual intensidad, que no deja sombras donde esconderse. Sofía fue transportada bajo esa luz mientras el sonido del hospital la envolvía. El pitido de los monitores, el murmullo de conversaciones técnicas, el ruido de ruedas sobre el piso de linóleo. Una voz que llamaba a alguien por los altavoces con la urgencia medida de quien está acostumbrado a las urgencias. Las máquinas fueron colocadas con la eficiencia de quien lo ha hecho miles de veces. Los electrodos pegados al pecho. Los tubos. Las preguntas rápidas y precisas de la médica que la atendía, una mujer joven con ojos oscuros e inteligentes, que hacía las preguntas sin dejar que la respuesta de una terminara del todo antes de formular la siguiente.
registrando, procesando, evaluando con esa velocidad mental de quien sabe exactamente qué información necesita y en qué orden. Miguel estaba en algún lugar detrás. Sofía podía sentir su presencia aunque no lo viera. Esa presencia familiar que lleva años siendo parte del paisaje de tu vida hasta el punto en que ya no necesitas verla con los ojos para saber exactamente dónde está y qué está haciendo. Sabía que estaba ahí con esa mezcla de calma forzada y preocupación real que había visto en su cara en el coche, esperando, vigilando, siendo lo que siempre había sido. La persona que se quedaba cuando las cosas se ponían difíciles. Los resultados no tardaron. 30 minutos después de aquella llamada al doctor Herrera, 30 minutos después de que las instrucciones urgentes llegaran a través del teléfono y cambiaran el rumbo de esa noche de octubre, la realidad se presentó sin adornos ni suavizaciones innecesarias sobre una pantalla que Sofía no sabía leer pero cuyo significado general entendió antes de que alguien se lo explicara, en las palabras de la médica que las pronunció con esa mezcla precisa de gravedad y control que los profesionales de urgencias aprenden porque es exactamente lo que la situación requiere. No el pánico que paralizaría, no la falsa tranquilidad que disminuiría la urgencia, sino esa zona de claridad profesional que dice esto es serio y estamos actuando. Una arteria bloqueada. La arteria descendente anterior izquierda, que los cardiólogos llaman a veces la Widowmaker por razones que esa noche Sofía prefirió no explorar demasiado. Bloqueada de una manera que no era todavía un infarto declarado, pero que estaba a un paso medible de serlo. Una obstrucción que construye su amenaza en silencio durante años. Se alimenta de todas las noches sin dormir bien, y todos los almuerzos frente al ordenador, y todo el estrés que el cuerpo absorbe y transforma en inflamación y en placas que crecen despacio, pacientemente, sin avisar, hasta que un día llegan a un punto de no retorno, y entonces sí avisan, pero avisan de una manera que no siempre da tiempo para actuar. Si hubiera esperado. Si hubiera tomado el cuchillo y terminado de picar la cebolla y servido la cena, y se hubiera ido a dormir con la promesa de llamar al médico mañana. Si se hubiera convencido, una vez más, de que era el estrés y que mañana se sentía mejor. Si hubiera encontrado, como tantas otras veces, la explicación conveniente que no requería acción inmediata. La frase quedó incompleta y Sofía no pidió que la completaran. No lo necesitaba. La frase incompleta tenía más peso que cualquier conclusión que pudiera añadirle, porque las conclusiones posibles eran suficientemente claras y suficientemente aterradoras, y no necesitaban ser pronunciadas en voz alta en esa sala de urgencias para existir en todo su peso en el pensamiento de los dos. Sofía escuchó todo eso desde una distancia que no era física. Era una distancia interna, esa especie de disociación leve que ocurre cuando la realidad llega demasiado grande para ser procesada de una sola vez y la mente necesita un momento, solo un momento, para ajustarse a sus nuevas dimensiones, para reorganizar el mundo según las nuevas coordenadas que acaba de recibir. Miró el techo de la sala de urgencias. El techo blanco e impersonal con sus tubos de luz fluorescente perfectamente indiferentes, que habían iluminado miles de momentos como este y seguirían iluminando miles más. Y pensó, de manera completamente irracional, pero completamente honesta, con esa honestidad que solo llega cuando el filtro del control se baja un momento. Qué frágil es todo esto. Qué extraordinariamente frágil. Todos esos años corriendo. Todas esas mañanas saliendo de casa antes de que los niños despertaran. Todas esas noches, mirando la pantalla, cuando ya no había nada urgente que mirar, pero la inercia del trabajo seguía empujando hacia adelante. Todo ese esfuerzo por construir algo, por llegar a algún lugar, por ser suficiente en todos los frentes simultáneamente. Y debajo de todo eso, silencioso y completamente ajeno a las agendas y los proyectos, el cuerpo haciendo su propio trabajo, enviando señales que nadie escuchaba, acumulando consecuencias que nadie registraba, llegando, poco a poco, al borde de algo que no tenía retorno. Las horas siguientes transcurrieron en esa atmósfera peculiar del hospital nocturno donde el tiempo tiene sus propias reglas, procedimientos, más monitores. Más preguntas de distintos especialistas que llegaban con sus batas y sus voces técnicas. El cardiólogo, que llegó después de medianoche con esa serenidad tranquilizante de quien sabe exactamente lo que tiene entre manos y lo que va a hacer con ello.
y cuya confianza era en ese momento la cosa más reconfortante del mundo. Miguel estuvo ahí toda la noche. No se fue. Sofía no le pidió que se quedara porque no tuvo que hacerlo. Cuando alrededor de las 2 de la madrugada lo vio dormido en una silla de plástico naranja de la sala de espera, con la cabeza apoyada en el hombro y la expresión relajada del sueño profundo que llega después de horas de tensión sostenida, sintió algo tan intenso y tan compuesto de partes distintas que no habría sabido nombrarlo en una sola palabra. Era amor. Era gratitud. Era el reconocimiento de todo lo que había dado por sentado durante demasiado tiempo. Desde la cama donde permanecía en observación, Sofía podía ver el movimiento del pasillo a través de la puerta entreabierta. Llegaban personas a todas las horas. Llegaban en camillas y en sillas de ruedas y a veces caminando, apoyadas en alguien, con esa manera de caminar de quien no está seguro de poder seguir haciéndolo mucho más. Llegaban solos y acompañados, jóvenes y viejos, con miedo visible en el rostro, o con una calma que era más aterradora que el miedo, porque indicaba que ya habían procesado algo que todavía no habían procesado los que estaban a su lado. Llegaban buscando lo mismo, una segunda oportunidad, otra mañana, el privilegio de seguir, y mientras los observaba desde esa cama de hospital con los electrodos todavía pegados al pecho, y el sonido de los monitores marcando el ritmo de su propio corazón, con una regularidad que esa noche encontraba más reconfortante que cualquier música que hubiera escuchado en su vida, Sofía pensó en todo eso. En el peso enorme, y al mismo tiempo, ligero de estar viva. En la diferencia entre saber que la vida es frágil, que todo el mundo lo sabe en abstracto, y sentirlo en el cuerpo como una verdad física e inapelable. En la distancia que existe entre esas dos formas de conocer algo, y en lo que ocurre cuando esa distancia desaparece de golpe. No todos los que llegaban a urgencias esa noche tendrían la misma historia al final. Eso también lo sabía. Y esa conciencia no la paralizó, sino que la instaló en ella de una manera diferente a como había habitado en ella antes. No como miedo al futuro, sino como responsabilidad con el presente. No como ansiedad, sino como atención. Los meses que siguieron fueron difíciles de maneras que Sofía no había anticipado del todo. No fueron difíciles solo por la recuperación física, aunque eso también tenía sus propias exigencias. Los medicamentos, las restricciones en la dieta, los controles periódicos con el cardiólogo, la rehabilitación cardíaca con su grupo de personas que habían pasado por experiencias similares y que en su diversidad revelaban algo importante sobre la forma democrática en que el corazón puede fallar sin distinguir entre currículums ni niveles sociales. Fueron difíciles sobre todo por lo que ocurría en su interior, por el proceso lento y a veces contradictorio de desaprender hábitos que llevaban décadas instalados. Descansar sin sentirse culpable era más difícil de lo que había imaginado. Tenía 46 años de inercia en contra. Tenía décadas de un mensaje interno que equiparaba el descanso con la pereza, la quietud con el desperdicio, el cuidado propio con una forma de egoísmo. Ese mensaje no se desmontaba en unas semanas con buena voluntad. Se resistía. Aparecía a las 7 de la mañana del sábado cuando todavía estaba en cama y ya sentía el impulso físico de levantarse a hacer algo. Aparecía cuando veía el teléfono con correos sin responder y tenía que recordarse deliberadamente que el mundo había seguido girando sin que ella respondiera en las próximas 2 horas. Aprender a escuchar el cuerpo requería un silencio que ella no había practicado en mucho tiempo. Era como aprender un idioma que una vez se habló con naturalidad, pero que el desuso había vuelto extraño. El cuerpo hablaba, había estado hablando todo el tiempo con una paciencia considerable, pero ella había sido entrenada para administrarlo, para exigirle resultados sin preguntarle cómo estaba, para ignorar sus señales cuando no encajaban con los planes del día. Reaprender la escucha era un proceso lento, lleno de momentos de frustración y de pequeñas victorias. Decir que no fue quizás la revelación más inesperada de toda esa etapa, porque cuando empezó a hacerlo con regularidad, sin construir largas justificaciones, sin sentir que cada negativa necesitaba ser compensada, descubrió algo que intelectualmente siempre había sabido, pero que nunca había podido integrar de verdad. El mundo no se derrumbaba. Los proyectos encontraban otras soluciones.
El engranaje seguía girando aunque ella no fuera el motor principal en cada momento. Hubo conversaciones durante esos meses que llevaban años pendientes. Con Miguel, que en el espacio que abrió la recuperación, mostró una dimensión de sí mismo que ella conocía en teoría, pero que nunca había tenido espacio de verdad para expandirse. Su paciencia, su manera de estar presente sin hacer de esa presencia una exigencia. Con sus hijos, que en esos meses pasaron tiempo con ella de una manera diferente, tiempo real y presente, y que revelaron versiones de sí mismos que ella había estado a punto de no conocer. Un año después, Guadalajara seguía siendo Guadalajara. El mismo cielo ancho y generoso de octubre. Las mismas avenidas con su tráfico que nunca termina. Los mismos edificios coloniales del centro histórico con sus fachadas ocre y sus balcones de hierro forjado. Los mercados con sus colores y sus olores, y ese movimiento perpetuo de personas. Los parques donde los domingos la gente sale a recordar que existe fuera de sus rutinas de trabajo. Todo igual. Sofía diferente. No de la manera en que cambian las personas en las historias de transformación perfecta, donde la protagonista emerge del fuego, convertida en una versión mejorada e irreconocible de sí misma. De una manera más honesta que eso, más matizada, más parecida a cómo realmente cambian las personas cuando cambian de verdad, con tropiezos y retrocesos y días en que el viejo ritmo vuelve a imponerse antes de que pueda ponerle los frenos, y luego otro día en que lo nota y puede hacer algo al respecto. Y así, poco a poco, la nueva manera de estar en el mundo va ganando terreno sobre la antigua. Caminaba por esas calles una tarde tranquila y se permitía caminar sin rumbo, sin destino urgente, sin el teléfono en la mano, sin la lista de pendientes ocupando el espacio de su atención como una música de fondo que nunca se apaga. Solo caminaba y miraba y respiraba el aire de octubre que en Guadalajara tiene ese olor particular a tierra después de la primera lluvia de la temporada y flores de cempasúchil que ya empiezan a aparecer en los mercados y algo más difícil de identificar, algo que solo puede describirse como el olor acumulado de una ciudad muy antigua que ha visto pasar muchas vidas y las ha absorbido todas. No tenía prisa. Esas 3 palabras, tan simples, tan pequeñas, habrían sido imposibles de pronunciar con verdad un año antes. No tenía prisa y lo sabía y lo sentía en el cuerpo, en la manera en que sus hombros estaban bajos y relajados, en la manera en que su respiración era lenta y profunda, en la manera en que sus pies se movían al ritmo de una persona que no está huyendo de nada ni persiguiendo nada, solo habitando el momento en que se encuentra. Se detuvo en un puesto de frutas y eligió una guayaba y la pagó y la comió caminando, como de niña, cuando el tiempo era una cosa ilimitada que no necesitaba administrarse. Y en ese gesto simple y completamente, sin importancia, encontró algo que llevaba años buscando en lugares mucho más complicados. La sensación de estar presente, de estar aquí, de que este momento era suficiente exactamente como era. No había aprendido a ser feliz de manera definitiva y permanente. Ese sería un final demasiado limpio para una historia que era, como todas las historias reales, más desordenada que cualquier moraleja. Seguía teniendo días difíciles. Seguía cometiendo el error de hacer demasiado a veces. Pero ahora lo notaba. Ahora tenía el instrumento que antes había perdido en el camino. La conciencia de que el cuerpo habla y de que vale la pena escucharlo antes de que tenga que gritar. Y había algo más que llevaba consigo desde aquella noche de octubre, algo que con el tiempo, en lugar de disminuir, se había ido asentando con más solidez. No era miedo. Era algo más parecido a la gratitud, aunque esa palabra le seguía pareciendo insuficiente. Era la conciencia vívida y renovada cada mañana de que estar aquí no era un estado permanente garantizado. De que cada día tenía un valor que no dependía de su productividad ni de sus objetivos. De que la vida, esta vida específica, con este cuerpo y estas personas y este cielo de octubre sobre Guadalajara, era en sí misma una historia que todavía tenía páginas por escribir. Y que esas páginas no iban a escribirse solas en el futuro lejano, donde las cosas finalmente se calmaran. Iban a escribirse hoy. En el momento en que comía una guayaba caminando sin prisa por las calles de su ciudad. En el momento en que llegara a casa y le preguntara a Rodrigo
cómo se sentía de verdad, y esperar a la respuesta de verdad, sin mirar el teléfono mientras respondía. En el momento en que Valeria le contara algo sobre su día y ella estuviera realmente ahí, presente, recibiendo ese relato con toda su atención, y no con la mitad, mientras la otra mitad procesaba los pendientes del trabajo. En el momento en que tomara la mano de Miguel, por las noches sin ninguna razón particular más allá de que estaba ahí, y que eso era suficiente motivo. En el momento en que pusiera el libro en la mesita de noche con el marcador de página en el capítulo 6, el capítulo 7, avanzando, porque había decidido que los libros se terminan y los viajes se hacen y las conversaciones pendientes se tienen y el cajón de las promesas se abre antes de que se llene tanto que ya no pueda cerrarse. La salud no es solo la ausencia de enfermedad. Sofía lo sabía ahora de una manera que no había podido saber antes, porque antes solo lo sabía con la cabeza y no con el cuerpo. La salud es esa capacidad de estar presente en tu propia vida, de habitarla de verdad, no de administrarla desde lejos con la eficiencia de quien gestiona un proyecto en lugar de vivir una vida, de escuchar lo que el cuerpo dice antes de que tenga que elevar la voz hasta el punto en que ya no puedas ignorarlo, de entender que el descanso no es el premio al final del trabajo, sino la condición necesaria para que el trabajo tenga sentido y para que la persona que trabaja siga existiendo con la plenitud suficiente para que el trabajo valga la pena. Ninguna meta vale más que el cuerpo que te lleva a ella. Ningún proyecto vale más que los años que tienes para terminarlo. Ninguna obligación vale más que la persona que eres cuando no estás cumpliendo obligaciones, esa persona que a veces se olvida debajo de los roles y las responsabilidades, y que sin embargo es la única que puede sentir la brisa de octubre en las mejillas, y el sabor de una guayaba, y el peso reconfortante de una mano conocida sobre la tuya. Sofía Mendoza volvió a casa esa tarde sin prisa. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una, esa transición lenta del atardecer al anochecer que en Guadalajara tiene algo de ritual, como si la ciudad tomara conscientemente un momento para cambiar de turno y prepararse para la versión nocturna de sí misma. El cielo había pasado del azul al naranja y del naranja a ese rosado profundo que precede a la oscuridad, ese color que solo dura unos minutos antes de que la noche se lo lleve, y que si lo atrapas con los ojos abiertos y la atención despierta queda guardado en algún lugar dentro de ti, no en la memoria sino en algo más profundo que la memoria, en esa parte del cuerpo que registra las cosas hermosas sin necesidad de catalogarlas. Lo atrapó. Con los ojos abiertos y los hombros bajos y los pies moviéndose sin prisa por las calles de la ciudad que la había visto llegar joven y asustada con una maleta pequeña y una determinación enorme, y que ahora la veía caminar con la tranquilidad particular de alguien que ha aprendido, de la manera más costosa y más real y más irrefutable, que el tiempo no es una promesa. Es un regalo. Y los regalos no se guardan para después. Se abren, se disfrutan, se comparten, ahora mismo. Hoy. En esta tarde exacta de octubre en Guadalajara que tiene este cielo y este olor, y esta luz que nunca volverá a repetirse exactamente así, que es única e irrecuperable como todos los momentos que forman una vida cuando se los mira de verdad. Si esta historia te tocó de alguna manera, si en algún momento de este relato encontraste algo que te habló de tu propia vida, de esas cosas que quizás tú también has ido postergando con la promesa silenciosa de atenderlas después, te pedimos que lo compartas. Que dejes tu like, que es una manera simple y concreta de decir que estas historias importan, que las palabras que hablan de lo que de verdad vale la pena deben llegar a más personas que las necesitan aunque todavía no lo sepan. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas esta noche. Cuéntanos si esta historia te recordó a alguien, si te hizo pensar en algo que llevas tiempo queriendo cambiar o en alguien a quien llevas tiempo queriendo llamar. Esas conversaciones que nacen en los comentarios son parte de lo que este canal es. Suscríbete para que podamos seguir encontrándonos en este espacio donde las historias son ficticias, pero las verdades que contienen son absolutamente reales, donde el suspense y la emoción y las lecciones que pueden cambiar la manera en que vivimos un día ordinario se encuentran en cada relato que compartimos. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, cuídate. Escúchate. No dejes para mañana lo que tu cuerpo te está pidiendo hoy, porque el hoy es lo único que existe con certeza. Y eso
lejos de ser una amenaza, es la más poderosa de las invitaciones. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Cualquier semejanza con personas o hechos reales es pura coincidencia.